Y en la voz de los que sobran, y estamos muy bien acompañados por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien es vocera de la campaña del En Contra, Chile en Contra. Ese es el hashtag, por si acaso. Y Mauricio Acevedo, dirigente sindical de Conatracops e integrante de la Unidad por Trabajo Digno. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, me Gracias sumo a los ustedes. agradecimientos. Sí, porque una alcaldesa tiene harto O trabajo. sea, sí, aquí un privilegio. Sí, hoy día estamos con permiso sin goce de sueldo. Eso Sí, absolutamente. Pero qué bueno que lo aclara, alcaldesa. Así que sí, porque son actividades muy distintas y hay que hacer este esfuerzo, creo yo, es importante. Es un tiempo, digamos, acotado además, Claro. y las tareas obviamente se siguen realizando. Tenemos hartas cosas también en Peñalolén que están pasando y bueno, obviamente que seguimos atentos a esas necesidades. Muy bien, me parece. Bueno, hay un llamado entonces a la ciudadanía, ¿verdad?, a votar en contra, y hay una campaña desatada ya. Ayer incluso salió Jimena Rincón a decir que la campaña del En Contra decía mentiras. Se ríe Mauricio. Se ríe junto con Stingo. Nosotros también nos reímos ayer un poco, debo confesarlo. ¿Un poco? ¿Un poco? Bueno, bastante. Pero bueno, ¿qué podríamos contestar ese tipo de cosas? Y por supuesto, ¿cuáles son los principales retrocesos en derechos que efectivamente existen, pero que del otro lado están negando? A ver, yo creo que lo que pasa es que algunos se pusieron un poco nerviosos con revelar y develar las imprecisiones, lo malo que es este texto finalmente. Y eso a algunas personas, cuando uno dice la verdad, les molesta que uno a través de los argumentos le diga a la gente cuáles son los riesgos a los cuales se expone cuando puede, si quiere, aprobar un texto tan malo como este. ¿Y por qué lo decimos? Porque no solo contiene, tiene varias cosas, pero varias debilidades, pero yo diría que la principal es que es un texto que, lo hemos dicho y reiterado muchas veces, no una muletilla, es un texto que nos divide. ¿Y por qué nos divide? Porque fue escrito, elaborado, aprobado por un sector de nuestra sociedad diversa. Entonces, cuando alguien dice, oye, es que ¿cómo no nos va a dividir si además no contiene, o sea, de la comisión de expertos que hizo una propuesta, que fue una comisión que es bastante, digamos, que tiene representación en bastantes sectores y mucho más amplia? El 80% del texto fue eliminado, o sea, ni siquiera considerado. Pues uno podría decir ya el 50 y 50, ya para que Por hagamos último, algo. claro. Sí, el 80% no corresponde a la propuesta original de este texto. Segundo, junto con ser el texto de un sector de nuestra sociedad, es un sector político que quiso representar en este texto sus propias ideas. Es un texto que nos divide y nos va a seguir dividiendo. Entonces, cuando la gente habla, y eso es una segunda debilidad que tiene esto, que dice, oye, no, es que con esto, aprobando este texto, se cierra todo, se cierra cualquier discusión. No, se van a abrir muchas discusiones, se van a abrir muchos debates, se van a abrir muchas discusiones jurídicas, porque además, como está mal escrito, tiene una cantidad de interpretaciones infinitas respecto de muchos temas. Y por último, y como tercera cosa, que creo que es lo más también relevante, es que tiene cosas muy complejas desde el punto de vista de los temas más importantes para la ciudadanía: seguridad, pensiones, salud, donde en vez de hacer una propuesta para garantizar el derecho a la salud de las personas, el derecho de las personas a tener una pensión digna, el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente, digamos, seguro y libre de violencia, finalmente lo que hace es poner una lista de supermercados de cosas que la gente quiere, como que valora, para lograr una adhesión a un texto que no lo tiene, pero que en la práctica no tiene. Si tú lees el texto en su totalidad, no tiene ningún sustento y no aborda de manera importante los problemas que la ciudadanía más le angustia. A ver, voy a hacer un comentario respecto de la comparación, ¿no? En este texto que yo participé, así que tengo respiración por la herida, está clarito, siempre lo he dicho, nunca lo he negado, se hizo por gente elegida, todo elegido. Puedo meter la pata, había cosas que no estaban tan buenas, etcétera, etcétera. Este texto es producto. ¿Y por qué me ponen así en este? Porque no quieren que la gente vea el texto. Es producto de... Había otro antes, que es el texto de los expertos. Claro.
Ojo, un El anteproyecto hecho por los expertos. O sea, los políticos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, esto de que el pueblo llegue a la convención y haga un texto no funciona. Ese pueblo, los patipelados no pueden estar ahí. Así que vamos a hacerlo a través de los expertos, ¿no? Entonces hicieron una comisión de expertos cuoteada políticamente, sí, obvio. Y esa cuoteo político en que se pusieron de acuerdo los políticos, ni siquiera eso, como dice muy bien Carolina Leitao, fue respetado en una proporción. O sea, lo político que se pusieron de acuerdo para eso, para que no, los patipelados no hicieran algo así, ni siquiera eso. Entonces esto representa solo un sector, ni siquiera los expertos que representaban a todos los sectores. Por lo tanto, lo que dice Carolina Leitao yo le encuentro toda la razón. A mí me parece que hay algunos temas que a usted le importan más, que usted entiende más, que son, por ejemplo, las contribuciones. ¿Podemos desarrollar un poquito de eso y después vamos al derecho laboral, le parece? Sí, bueno, absolutamente. Micrófono es suyo. Sí. A ver, yo desde el principio, en la discusión yo ya advertí a este tema, o sea, fuimos a hablar también por este tema y Chilena de otros. Municipalidades. Sí, lo hicimos formalmente, Inmediato, claro. fuimos con el alcalde Germán Codina, que es presidente de esa comisión, digamos, constitucional en la asociación, etcétera. Fuimos a hablar sobre todos los temas, que involucraban el ámbito municipal y las falencias que tenía la propuesta y, por supuesto, también respecto de lo peligroso que era esta propuesta. ¿Qué es lo que quiero decir primero? Esta propuesta de eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda es una propuesta tremendamente populista, tremendamente regresiva y que además perjudica de manera importante a todos los municipios, incluidos los más ricos, pero aparte de los más ricos, de manera mucho más trascendental, a todos los municipios de Chile, que son la gran mayoría, que viven de alguna manera, ya sea en dependencia del casi 100%, hasta otros que dependen de manera menos importante del Fondo Común Municipal. ¿Por qué? Porque si se aplicara esta norma tal cual, dejaría de ingresar recursos al Fondo Común Municipal equivalentes más o menos al 60% de ese fondo, lo cual es 1 billón de pesos. Ahora, alguien dice, no, pero es que le pusimos una norma transitoria. Entonces yo diría, mira, segunda cosa, es un engaño, porque te están diciendo, si tú pagas contribuciones, sí, paga contribuciones. Entonces dices, ¡ay, qué rico, voy a aprobar este texto porque no voy a pagar más contribuciones! Mentira. Porque lo que dice el texto después, en el artículo transitorio, es que una ley, el presidente de la República tiene que mandar una ley al Parlamento para ver cómo se compensan los recursos que se van a eliminar del pago de contribuciones. ¿Y cuál es la mala noticia para ti? Es que no vas a pagar contribuciones, pero vas a pagar otro impuesto para compensarlo, porque obvio, ¿a quién más le va a salir esa plata? ¿De quién? De los árboles no cae la plata y No, por lo y tanto puede ser que ¿quiénes? se suba el IVA, que es regresivo, Oye, por ejemplo. Cualquiera, y además tú dices, y la cuarta cosa que es más compleja, dice, una ley, hoy día no hay quórum para ponerse de acuerdo en un pacto tributario para nuevos impuestos. Esto ni siquiera estamos hablando de reemplazar un impuesto por otro, no, nuevos impuestos. Entonces me va a decir, ¿en qué minuto? Entonces, primero, o lo están engañando porque le están poniendo una norma para que usted vote y diga, uy, qué entretenido, no voy a ganar, no voy a pagar. Pero cosa que no va a pasar hasta que... Y por último, Claro. las personas de mayores ingresos, las que pagamos contribuciones, es una falsedad, porque en la práctica cuando yo pago contribuciones, por ejemplo, en las comunas más ricas, representa más del 20% de sus ingresos. ¿Tú crees que los vehículos de seguridad, las inversiones que hace la municipalidad, las pagan con qué? Con los ingresos propios que tienen las municipalidades. Lo decía ayer, entonces nos van a tener mostró los que rebajar papeles, el la- gasto. Yo les mostré el presupuesto del año 2024. De Ñuñoa. Que lo estamos estudiando, digamos, todavía no está aprobado, pero era por lo menos un 48%. Claro, depende de la entra por el municipalidad. impuesto territorial. En Peñalolén corresponde entre el 13 y el 15, depende del año, Depende de la porque, municipalidad, claro, depende del claro. municipio. En Vitacura, Las Condes, representa más del 25% de sus ingresos. 25% de los ingresos de Vitacura y Las Condes es mucha plata. Muchísimo. Y por lo tanto, tú dices, ¿cómo lo van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer? Rebajar gastos. ¿Y dónde se rebaja gasto? En los gastos que no son gastos permanentes, porque hay algunos que son inevitables. Por lo tanto, ¿cuáles son los no? Aseo, nato, Claro, claro. cosa, ¿por qué? Porque la seguridad hoy día, para los municipios que estamos gastando muchos millones en seguridad, igual es un extra, por decirlo así. O sea, nosotros tenemos que contratar personal que no estaba considerado en las plantas municipales. De hecho, tenemos un problema y todo un lío ahí respecto de la contratación, porque es personal, que si el Código del Trabajo, tenemos una discusión ahí con el mundo sindical municipal. Yo le he ganado demanda a las municipalidades
por honorario. Pero absolutamente. Yo creo que eso es una discusión que hay que hacer y que corresponde por los derechos de los trabajadores. Me parece muy legítima que se haga. Pero hoy día tenemos una normativa que no nos apoyó en eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los municipios más ricos lo que hacen es que crean asociaciones municipales por la seguridad para contratar personal. Eso está en discusión hoy día en la nueva ley, en la ley que se está tramitando en el Congreso por seguridad municipal. Por otro lado, otros decimos Código del Trabajo. O sea, hay que hacer algo, porque ese es un personal extra. Cuando a ti te quitan ingresos municipales, ¿a qué recurres tú a rebajar al tiro? Al extra, porque el personal de planta tienes que pagarle igual, las cotizaciones tienes que pagarle igual, o sea, hay cosas que vas a tener que seguir pagando. Menos camioneta de seguridad. Entonces, claro, vas reduciendo, exactamente, menos juegos para niños. Todas las cosas que en el fondo para nosotros es un ingreso que además es para gasto corriente, porque el Fondo Común Municipal es para gasto corriente. No sirve, o sea, casi ningún municipio tiene la capacidad de invertir esos recursos. Muy poco, porque finalmente es para gasto corriente. Hay municipios que dependen de más del 90%, o sea, Isla de Pascua depende del Fondo Común Municipal, porque ahí no se pagan contribuciones. Claro. Y no se pagan, hay muchos derechos por ser una isla que tiene un carácter especial, que tiene muchas normativas especiales por ser, digamos, ahora, todo el reconocimiento. Digamos que las comunas más beneficiadas en Chile con eso son Vitacura, Las Condes, Barnechea, La Reina. Son las comunas más más beneficiadas. O sea, ¿usted está beneficiando realmente a todos la clase media? No. Está beneficiando a los más ricos con esto. Y esto lo hicieron ex profeso. Es un disparo en los pies. Sí, entremos con el tema del trabajo también, porque tú eres dirigente del trabajo, Mauricio, y hoy día apareció el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle diciendo que él está con el a favor. Dijo que hay una necesidad de cerrar este capítulo, que era un poco lo que estaba diciendo Carolina antes, ¿no es cierto? Subrayando la importancia de abordar problemas cruciales como el estancamiento económico, la seguridad ciudadana, las pensiones, el costo de la vida y el acceso a los servicios básicos. ¿Qué te parece a ti este texto con respecto a estas cosas que está diciendo Frei Ruiz-Tagle? Bueno, el expresidente Frei no me sorprende, así como no me sorprendió tampoco lo señalado por la senadora Rincón, claro, a quien incluso el mismo día de la votación del proyecto del cierre del comercio a las 19 horas, ella junto a el mismo sector que redactó este nuevo texto de Constitución, le dijeron que no a las y los trabajadores, no a la seguridad. Le dijeron que no a la calidad de vida de la ciudadanía, de las y los trabajadores. Entonces, de verdad que no me sorprende este tipo de personajes que hoy día vayan por el a favor, porque este texto sigue privilegiando a lo mismo de siempre. En el punto desde el punto de los trabajadores, que no haya quedado la negociación ramal, me parece una falta de respeto al mundo de los trabajadores, que somos los que generamos la riqueza de este país. ¿Por qué razón? Porque hoy día las negociaciones colectivas son arbitrarias. Hoy día hay un poder del mundo empresarial por sobre las organizaciones sindicales. Incluso ni la más grande, en cuanto a número de trabajadores, logra obtener lo que los trabajadores requieren y necesitan para vivir su día a día. Y esto se lo digo a los que nos están viendo y a los que nos van a ver esta entrevista. A ustedes que tienen que votar el 17 de diciembre en contra, justamente porque este texto, sin ninguna consideración a una negociación con una cancha más pareja. Incluso al tema de las manifestaciones, la llevaron solamente a una negociación reglada ahí en un nicho. Entonces, cuando nosotros tengamos que discutir y salir a denunciar los incumplimientos a los acuerdos colectivos e individuales, no vamos a poder. Entonces, ¿qué tipo de texto, qué tipo de texto colectivo redactaron? A la manera, es más, yo voy a entrar mucho más en la profundidad. Nosotros, que justamente enlazado con el proyecto del cierre del comercio a las 19 horas, que a estos señores no les interesa, nosotros habíamos llevado el testimonio de una trabajadora violada, y que también tiene que ver con el texto. Esta trabajadora hace un par de meses, y lo subimos a todos, y se lo mandamos a todos los senadores de manera transversal. Trabajadora violada después, a las 10 de la noche, después de la salida de su trabajo, a las 10 de la noche, con un bus de acercamiento incluso. Entonces, esa trabajadora va a quedar en un riesgo su futuro con este nuevo texto, donde las tres causales quedan prácticamente en riesgo de continuar. Lo que demuestra y refleja
Claro, porque nosotros tenemos que ser honestos y a la población hay que ser súper honestos y decirles, para conectar con ellos, el mundo político y nosotros los que somos líderes de opinión, tenemos que conectar con esa gente de a pie, con esa gente que sufre todos los días. Y yo le pregunto al señor que está a cargo de los republicanos, ¿sí? Que yo creo que hay que ir con nombre y apellido, porque finalmente este nuevo texto Arturo fue redactado por los republicanos, ¿cierto? Por los republicanos y por Chile Vamos. Pero hoy día este texto de alguna manera nos deja entrever que es más una agenda de gobierno que un texto colectivo para el país. ¿Por qué razón? Porque los privilegios que ahí aparecen, como el caso de la violación, cercenado, porque si algún señor con recursos económicos, que no son más del 10% de ciudadanos de este país, si violan a una de sus hijas, un avión, sin importar el costo del avión, al otro día están en otro país y cumplen el propósito. La partida el día después, ninguna posibilidad de que una trabajadora violada pueda acceder. Entonces, ahí ya tenemos dos puntos. El tema de la salud, el tema de la pensión. Todos esos temas quedan excluidos. ¿Por qué? Porque ellos dicen elegir. Y ahí se confunde la gente, porque nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir el sistema de salud, elegir cuándo nos vamos a pensionar, elegir si lo único que pueden elegir son los que tienen recursos económicos. El chileno de a pie, el ciudadano común y corriente, el 80% de los ciudadanos del país, que incluso nos tildan de clase media porque tenemos un auto, ni siquiera tenemos posibilidad de poder acceder a las becas. O sea, hay que encalillarse, endeudarse en los créditos para poder pagar la universidad a nuestros hijos. Y más encima no quieren que mejoremos nuestra calidad de vida. No quieren que negociemos en igualdad de condiciones con nuestro empleador. Una cuestión tan básica. Yo quiero sentarme con mi empleador a discutir de igual a igual. No que me ponga la pata encima y darme lo que él quiere. Lo que me merezco, porque somos los que producimos la riqueza de este país. Miren, yo puse un ejemplo. Estos señores, como el señor Kast y todos los señores de Chile Vamos, nos miran como el petróleo, debajo de la tierra para explotarnos y para seguir generando riqueza y que esa riqueza se perpetúe entre ellos mismos, entre los mismos de siempre. Y es más, y peor aún, yo los voy a llevar porque este señor republicano y todos estos señores republicanos nos hablan de Dios y no hablan del cristianismo y que ellos son buenos porque pagan el diezmo. Sí, porque pagan el diezmo, Dios nos los va a liberar. Ellos tienen que ser buenas personas. Dios nos habla de amor. Y cuando Dios nos habla de amor, ¿qué es lo que dice? Construyamos instrumentos que nos permitan tener un país más igualitario, donde la mujer tenga el mismo ingreso que el hombre. Si hacen lo mismo, hacemos lo mismo. ¿Por qué tiene que ganar más el hombre? Cuando hablamos de las violaciones en 3 causales, ¿acaso el Estado, acaso ese sector que es de Chile Vamos y republicanos, va a apoyar a esas trabajadoras violadas? Yo le pregunto a usted, señor ciudadano, simple, que tiene que tomarlo como son todos los días, si violan a su hija, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar cuando le violan a su hija por llegar tarde a su casa? Cuando no pueda, o cuando tenga que pensionarse y tenga que seguir trabajando, porque no le va a alcanzar, porque no le alcanza, si eso lo estamos viviendo hoy día. No le alcanza la pensión. Cuando los sindicatos, cuando nos hablan de vamos a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, ¿qué condiciones laborales si ni siquiera la posibilidad de protestar? De hecho, nosotros hoy día, antes de que salga el día 1, vamos a hacer una manifestación ruidosa en todos los centros comerciales del país. Invitados a todos los clientes a solidarizar, a crear conciencia de que los trabajadores del comercio también necesitamos llegar temprano a nuestra casa, tener calidad de vida. Y hoy día, en estos tiempos, llegar vivos y sin ser violadas. Las trabajadoras que son más del 70% de la fuerza laboral. Un llamado al país. Por eso, y por muchas otras razones, hay que votar en contra. No podemos seguir generando privilegios a quienes lamentablemente abusan de las y los trabajadores del país. Sí. A propósito de lo... perdón, no sé, ¿querés hacer algo más? No, respecto a lo que decía respecto a la huelga, aquí hay 2 elementos que me gustaría considerar. Que el Consejo de Expertos, los expertos, dijeron que la huelga era más amplia que solamente la negociación colectiva. Eso lo había dicho antes la Corte Suprema. La Corte Suprema fue más allá que el propio Código del Trabajo y extendió la huelga a situaciones que fueran más allá de la negociación reglada, ¿no? La relación por empresa. Y eso lo tomó el Consejo de Expertos y lo puso. Bueno, llegaron los republicanos y lo cortaron y solamente lo dejaron circunscrito a la negociación reglada. O sea, usted no va a poder hacer huelga cuando pasen otras cosas. Eso está en el derecho internacional, la OIT lo reconoce y eso está en los acuerdos internacionales, pero esta constitución, este proyecto de constitución lo borra. Entonces hay una contradicción enorme
entre lo que dice el derecho internacional, que Chile lo asume, y esta Constitución. Entonces, cuando Carolina Leitao dice, se abren problemas, no se cierran, tiene toda la razón. Porque si usted la aprueba, el problema surge de inmediato. Derecho interno, porque nosotros los derechos, toda la reglamentación internacional pasa a ser ley con esto que está en contra. Tenemos un problema que se abre, no que se cierra. Y es una cuestión que es de todos los días, y es verdad. O sea, los acuerdos internacionales son ley en Chile cuando son aprobados. Aquí se está haciendo una contradicción de inmediato. O sea, aprobarlo no es cerrar el tema. No, y lo peor de todo, que quiero agregar un punto ahí. Cuando se habló del proyecto del cierre del comercio a las 19 horas, muchos senadores dijeron estamos a favor. Sacaron la foto, firmaron una carta de acuerdo aprobando el proyecto, sacaron la foto en el territorio. Y después alguien de Chile Vamos, influyente, le dijo, Chile Vamos va a votar en contra. Pero los razonamientos están ahí, están a la vista. Sí, pero van a votar en contra. Y la foto y la firma... Mauricio, en 2 meses la gente se olvida y vuelve a votar por los mismos. Es por eso que el llamado a la comunidad, a la población, ese sector de la población redactó este texto para seguir perpetuando su riqueza en contra de nosotros y usándonos a nosotros, a los ciudadanos que generamos, reitero, la riqueza, a los clases y los trabajadores del comercio y de todos los sectores productivos. Yo quería preguntarle, alcaldesa, porque usted, además, hay que decirlo, es la primera mujer alcaldesa, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, lo cual, o sea, estamos en el siglo XXI. Por primera vez una mujer alcaldesa logra ese puesto, lo cual va a quedar en la historia para siempre, alcaldesa. Eso es súper importante. Entonces, este texto efectivamente retrocede en varios derechos, y entre ellos justamente los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, bueno, primero agradecer ese reconocimiento. Yo le agradezco ahí a todos alcaldes y alcaldesas que me apoyaron en esa tarea y en este desafío. Además, muy diverso, ¿eh? La Asociación Chilena de Municipalidades es una institución diversa que tiene de todo. La gracia que tiene es que tiene eso, sí. 320 de 345 municipios, o sea, la verdad es que representa a todos los sectores, a todas las regiones, a todos los lugares, desde de las comunas más pequeñitas a las más grandes, y eso esa es su gran fortaleza. Exacto. Por eso yo he querido separar mi rol ahora desde la campaña de Chile en Contra, y bueno, está de presidente hoy día subrogante de la asociación, Henry Campo, que es el alcalde de Talcahuano, que él es de la UDI y que es parte del directorio de la asociación, para no confundir roles, claro, porque exacto. Creo que es importante también valorar, y eso es lo que el mandato, digamos, que tenemos, que es trabajar transversalmente, y estamos trabajando en los temas de educación, estamos metidos en los temas de seguridad, sí, y todo, y la verdad es que el municipalismo en general es bien transversal, o sea, ahí las cosas más políticas de todo, la verdad es que aquí, claro, se presentan estas coyunturas donde tenemos que pelearnos un poco, pero en general son más cosas las que nos unen que las que nos dividen. Tal cual. Y eso yo creo que es importante. Y por eso que en el tema de la mujer hay una cosa que es fundamental, y es que en Chile ha habido grandes avances que han costado muchísimo. O sea, a las mujeres todo nos cuesta el doble. Y nos ha costado muchísimo avanzar en reconocimiento de nuestros derechos, en avance de cosas básicas que uno dice a esta altura son del siglo pasado, y que nosotros recién nos hemos ido poniendo al día. Cuando uno ve un texto como este, donde entrega 2 galletas para que diga, no, de lo que pasa es que dice paridad de entrada y el tema del sueldo, digamos, que no debería haber diferencia de sueldo. Diferencia de sueldo, claro. Y es como, oye, pero eso es como el piso del subterráneo, porque en realidad... Pero además es mentira, porque ya está en el Código del Trabajo y no se respeta. No, claro, exacto, además de eso, pero uno dice, oye, para la galería, cuando le dice, no, pero este texto es le faltó decir, mira, yo creo que no lo pudieron porque no se atreve, pero faltó decir, este es un texto feminista, ¿ya? Le faltó poco para decir eso. Sí. Es como, no, este texto tiene todas las cosas y atributos que no tiene, entonces dice, no, este es un texto feminista. Solo le faltó eso, pero es porque no creen en el feminismo, finalmente. Yo creo solo por eso. Claro, pero en la práctica, yo creo que cuando uno dice, mira, aquí hay cosas que son fundamentales y que tienen que ver con cómo las mujeres, primero, se reconocen los avances y se genera un texto que permita seguir avanzando, porque ese es el problema. O sea, cuando tú tienes un texto que es una norma que nos rige a todos, tiene que ser capaz, en el fondo, de soportar que un país progresa, se moderniza y que haya avances. Este es un texto
que lo que hace es ponerle candado a los avances. Entonces dice, Ese ¿usted es el quiere problema avanzar? principal, sí. Claro, dice, oiga, las mujeres ya tienen paridad, ya, déjelo hasta ahí. No avancemos más, dejémoslo ahí nomás. Si usted quiere avanzar más, no, vamos a tener que reformar por 3/5, ya, porque ya no va a ser por 4 séptimos, porque retroceden los quórums. Entonces dice, anda a tratar tú de aprobar después cualquier cosa. Segunda cosa, ponen entredicho cosas ya logradas, como lo es 3 causales. O sea, eso ya se discutió, este país lo debatió, este país tuvo en un parlamento diverso, con distintas opiniones, gente que cruzó la vereda para allá, para acá, por convicción, por lo que fuera, se aprobó. Exacto. ¿Y qué es lo que dice este texto? Dice, pero ¿sabe que le vamos a poner una palabra que cambia todo? Y que dice, ¿sabe qué más? Esto lo vamos a ir a discutir al Tribunal Constitucional, a tribunales, a todo. Entonces, dejémoslo en riesgo, por último, si alguien lo interpreta a mi manera. Para convencer, de verdad, porque sí, lo que pasa es que la campaña de esta gente dice que la campaña del En Contra no va a los artículos. Como que si ellos hubiesen hecho campaña poniendo los artículos, pero bueno. Oye, pero mira, ¿para qué vamos a propósito de eso, es que tengo que ponerme los lentes para buscar artículos. Tampoco, esto no está hecho para. Este texto Daniel no está hecho para las personas mayores. Porque yo no veo nada. Es un texto que no tomó en cuenta el edadismo. No tomó a los mayores, a los que vamos. No vemos nada. Yo en unos días más cumplo 50 y se nota. Se nota. Ahora uso lentes. ¿Cuándo así que está de cumpleaños? El 3 de diciembre estoy de cumpleaños. En plena campaña. Sí. Así que bueno, pero mientras lo busco, lo más importante es que. Artículo 16. Ya, buenísimo. Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. Sí. La ley protege la vida de quien está por nacer. Claro, entonces la interpretación que se hace ahí, y como yo digo, yo soy abogado, así que digo, donde hay 2 abogados y 3 opiniones, con este texto, donde hay un artículo, hay 10 opiniones, o sea, ni siquiera 2, sino que hay 10. O sea, tenés haciendo tratados y tesis, yo creo que lo que hizo, mira, yo no sé si capaz que este texto lo hicieron para darle pega a los abogados. Había muchos abogados, dijeron, vamos, porque mucha cesantía en el mundo porque aquí sí que se va a discutir todo. O sea, cuando tú pones puros titulares, pero además los dejas con palabras clave que le pueden poner en riesgo cualquier definición. De hecho, hay otra norma que aparece ahí que dice al final, que también es un transitorio, que dice, bueno, que todas las normas vigentes siguen, salvo que se declaren, que sean cuestionadas por su constitucionalidad. La colusión. O sea, cualquier cosa, va a ir alguien y va a ir al Tribunal Constitucional, que es otra cosa que también fue muy discutida en su tiempo, de que al final quién es el que legisla, quién es el que. Bueno, finalmente se discute. Otra cosa importante, en el ámbito de las mujeres, en el tema laboral, la redacción también es confusa. Sí. Porque al final lo que te dice es que no te garantiza. No. Sino que lo que hace que dice, vamos ahí también podríamos buscar exactamente el texto, pero en el fondo lo que hace es que no te garantiza, o sea, es una norma laboral como de garantía laboral como a medias, y que al final, deja puertas abiertas, tú que lo estás leyendo ahí. Asimismo, se proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres y de conformidad a la ley. Es absolutamente abierto. En el derecho nosotros hablamos hay normas cerradas que se entienden y esta no. Esto es además se proscribe. ¿Qué es lo que se proscribe? Entonces al final se prohíbe. ¿O proscribe? ¿Qué se proscribe? Y eso no se usa el derecho a esta altura. ¿Qué es eso? Cuando uno establece en un texto, que es un texto constitucional, lo que uno establece son garantías, derechos que después tienen que hacerse exigibles de alguna manera. Entonces, en eso lo que dice en el fondo se proscribe. ¿Cómo se va a asegurar eso? ¿Cómo alguien va a ir y yo voy a demandar y voy a decir, mira, porque además tú tienes que establecer todo un sistema que después respalde esa decisión? Yo entiendo que los textos constitucionales no son tratados, largos, pero tiene que ser precisos y concretos para que cualquier interpretación después no los deje, no sea peor. Otro tema que también es complejo, el tema de los tratados internacionales, porque en el ámbito de las mujeres, en el ámbito laboral, en los ámbitos de pueblo originario, hay muchos tratados internacionales a los cuales nosotros hoy día los tenemos vigentes y por lo tanto al decir que en el fondo no los vamos a reconocer
de manera plena, como algo que nos rige hoy día y que con lo cual yo creo que democráticamente nos hemos decidido, porque además los tratados pasan por el Parlamento, son aprobados, sí, como si fuera una ley, absolutamente. Como si fuera una ley, por Sí, lo sí, tanto sí. tú en la medida que vas suscribiendo estos tratados y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué va a pasar con algunas cosas? Todos creen como que, mira, la verdad es como uno siente que te están mostrando un texto que tiene determinados atributos para lograr adhesión a un texto, pero que en realidad no los tiene. Y por eso yo creo que un texto de titulares, un texto que por supuesto divide. Y algo bien importante, esto de cuando dice que se cierra o que no permite, como que con esto ya no discutimos más. Mentira. O sea, con esto lo discutimos Al contrario, aquí empezamos todo. a discutir O sea, de vamos nuevo. a empezar a discutirlo Llevamos todo la de discusión al nuevo. Congreso. Vamos a la discusión al Congreso, las discusiones que van a ser mucho más complejas por el tema de los quórum, porque ellos dicen, no discutimos más porque te pusieron un candado. Entonces, además quieren ponerle un candado. Uno no le puede poner candado a la diversidad de opiniones. O sea, eso es del ABC de la democracia. O sea, yo creo que ya aprendimos. Alguien aquí quiso ponerle candado, hasta asesinaron gente para ponerle candado a la discusión y al debate y a la diversidad política, y fue un fracaso. No, además Porque ya hoy sabemos día cómo votan en el Congreso. Sí, Ya sabemos cómo vota la derecha. Lo dijeron varias veces. Luis Silva dijo en un momento que no le querían dejar esas discusiones al legislador. Me acuerdo que lo dijo así claramente. Entonces cerraron algunas discusiones, como el tema de quién está por nacer, por ejemplo, ¿no es cierto? Y otras las dejaron tan abiertas que puede que a lo mejor incluso sea inconstitucional que cobremos algún tipo de multa en las ordenanzas municipales. O sea, sí. a ese nivel de absurdo y mal escrito. Bueno, como el tema del CERNAC, como el tema de la colusión. Bueno, ayer estuvimos aquí Lamentablemente- con sus vecinos de Conadecus, que la verdad que estuvimos viendo el texto, y respecto a los consumidores también nuevamente equipara a los proveedores con los consumidores, como Sí, que fueran exacto. un poco lo mismo que en el caso de los trabajadores. No los puede equiparar porque son poderes totalmente distintos y los Absolutamente. equipara en la norma. Y bueno, el tema de la libre competencia y otras cosas para que A mí hay una cuestión que es como general, digamos, en términos generales. Nosotros tenemos hoy día rigiendo, y yo no me canso de decirlo, esta Constitución, que es la Constitución Política de la República de Chile, la hizo los cargos generales, la modificó un poquito Lago, bla, bla, bla. Esta es la que rige. Ya. Entonces nosotros los chilenos dijimos, queremos una Constitución que esté más a la altura de la modernidad en términos de estructura, de establecimiento de derechos, modernidad en términos de que hay nuevos derechos, hay nueva institucionalidad, y se hizo esta. Muy criticable, yo no lo voy a defender ahora, pero se hizo esta por la gente diciendo, con esta avanzamos. No funcionó, pero yo les cuento que con esta no se avanza nada, porque esto, Se retrocede. ¿sabéis qué? O sea, ustedes se pasaron 5 pueblos, ok, pero con esta no se avanza nada. Usted lea esta, compárela con esta y va a ver que hay muchísimas normas iguales. Yo estaba mirándolas, están iguales. Y en los que deberíamos avanzar, no se avanza. Y tiene ese que por lo menos decía, el de que está por nacer por un quién, que es persona, por lo tanto se pone en duda las 3 causales, y varias normas que esta, al día de hoy, hasta mejor que esta, porque se retrocede. En los quórum para cambiar esta son 4/7, en esta ya te lo suben a 3/5. O sea, retrocedemos del avance que se quiso hacer en Chile con el constitucional. Entonces, ese es el punto al final del día. A mí lo de fondo es lo que me interesa. Bueno, hicimos un proceso, falló. Hagamos otro proceso para ver cómo avanzamos. No avanzamos nada. En territorialidad, en pueblo originario, en LGTB, en los niños y adolescentes, en las mujeres, no se avanza. En los temas Bueno, el climáticos tema de niñas, también. niños y adolescentes es brutal, porque además hoy día estamos hablando de temas, mira, se hablan muchas cosas, seguridad y todo. Oye, cuando hablamos de seguridad, lo primero que una sociedad tiene que hacer es responder a las necesidades básicas de su comunidad y o sea, hoy día Tal cual. niñas, niños, jóvenes
nuestros adolescentes que se involucran en delitos, que los involucran los adultos, cuando dice aquí que el derecho preferente de los padres, en el fondo, a decidir, ¿qué pasa cuando un padre es un irresponsable, ocupa a su hijo para delinquir? Por ejemplo, casos claro. que yo he visto, no estoy contando cosas, O sea, en su que los comuna conozco, existe. que los conozco, Claro. de la mía y de otras. Sí. Por algo existen las oficinas de protección de derechos de la infancia, por algo ahora existen las oficinas locales de la niñez, por algo existen las medidas de protección. ¿Qué pasa cuando los padres, mira, las principales, cuando tú ves en temas de seguridad, todos los niños que participan en delitos, existen 4 o 5 temas que se repiten en todos ellos. La primera, negligencia parental. La segunda, deserción escolar. La tercera, maltrato, ya sea físico o sexual o psicológico de esos niños. Y la cuarta, consumo problemático de alcohol y o drogas o sustancias. ¿Cómo se produce eso? Finalmente por una carencia que es familiar. A veces los niños son criados por las abuelas, Bueno, los lo que abuelos, pasa a porque nosotros, los trabajadores del comercio, Bueno, los lo trabajadores mismo. están prestando servicio, ¿cierto? Y no quieren Pero- que salgamos más temprano para hacernos cargo y el cuidado de esos hijos e hijas que quedan abandonados. Justamente. Pero además este texto tiene un problema que es básico, y es que en ninguna parte reconoce los derechos de niñas y No, eso jóvenes. es O sea, increíble. no lo plasma en el texto. No. Cuando uno habla de infancia es cuando estamos hablando del corazón de nuestra sociedad, de lo que queremos, de lo que entendemos por, oye, cuando decimos, hablemos de seguridad, bueno, parte de que nuestros niños no se involucren desde pequeños en los delitos y empiecen y después hagan una carrera delictual, y además aquí hay, esto no lo digo yo, se lo he escuchado a varios expertos, respecto de las carreras delictuales duran muy poco. O sea, hasta los 30 años parten. Entonces, cuando tú inviertes en infancia, te estás ahorrando una carrera delictual, te estás ahorrando 30 años de carrera. Cuando tú ya quieres entrar, que hay que hacerlo, a la rehabilitación, a todo, ya llegaste tarde. O sea, en el fondo tu inversión va a ser mucho más cara porque vas a llegar mucho más tarde. Cuando tú inviertes en infancia, estás invirtiendo en los próximos 30 años. Y aquí ni siquiera, o sea, cuando no garantiza los derechos de niños y niñas, ni siquiera los establece en el texto, ¿cómo vas a hacer política pública con esto? Y tiene otro problema más, que debilita el rol del Estado. Sí. De manera muy, muy importante. Y aquí, oye, que el Estado, oye, hay toda una cuestión que también es medio populachera, creo yo, que es como, no, el Absolutamente. Estado ineficiente, el Estado, perdón. Los municipios somos Estado Exactamente. y hacemos la pega. Exactamente. Y muchas instituciones son Estado y hacen la pega. Exacto. Y cuando existe una superintendencia, cuando existe... Son los que hacen que regulan para que los otros no se salten la fila, para que la gente no se pasen de listo, para que... Entonces, lo que hace aquí es debilitar el rol del Estado. ¿Para qué? Para que los otros puedan hacer lo que quieran y que nadie les pueda decir nada. O y sea, en el fondo... y les están quitando plata de entrada. Es la forma, cuando lo comentamos, en las contribuciones es quitarles plata. Al quitarles plata tienen un rol menor. No pueden hacer todo lo que quisieran. Se dificulta la municipalidad y la labor del Estado, que es lo que busca la derecha. Escuchen a Milei. Él quiere minimizar el Estado. Es lo Al mismo que hace mínimo. esta constitución. Minimizar el Estado. El Estado tiene un rol en educación, dictar políticas para eso, en salud, en pensiones. Aquí los dejan iguales, privadas y públicas. Una cosa que- además, Para todo se cree elegir que- fue más los que pueden, fue los que más pueden pagar. que ¿Quién Pinochet. elige? Sí, pero además hay muchas El cosas. Mira, yo bolsillo. he hablado con muchos alcaldes respecto, por ejemplo, el tema del transporte escolar. Oye, en muchos lugares dicen, oye, que opere el mercado. Eso en Santiago funciona. En las grandes, en las capitales regionales funciona, está bien. Y que haya mercado y que funcione. Yo nunca he estado en contra del mercado. Pero hay comunas donde el transporte escolar es para transportar un niño que viene de un cerro, que tiene que ir a la escuela, que está a 100 kilómetros, a 80 kilómetros. ¿Qué empresa va a querer ir a prestar ese servicio que no sea de un costo? ¿Quién suple eso? Por eso existe el Estado. Por eso, porque hay cosas, es más que un Estado subsidiario. Tiene que ser un Estado que se garantiza, que se hace cargo de los problemas. Entonces, cuando dice, oye, cuando nadie se hace cargo, justamente cuando hablamos de niños, niñas y jóvenes que están fuera, que sus padres no se preocupan, que su familia, ¿quién tiene que hacerse cargo de ellos? Ahí llega el narco, po. Estado. Bueno, y Ahí si llega no, el narco. llega el narco. Y el narco. Claro, Si ¿quién no se va a llega el hacer Estado, cargo? llega el narco. O se va a hacer Exacto. cargo el mercado de esos niños para que ¿qué los va a ir a Y buscar no para que qué. estaban tan preocupados de la seguridad, digo yo. Pero a veces
ese sector de la población no le interesa. No, por Reina Madre dice, qué claridad de Mauricio Acevedo, me hace recordar a don Sebastián. Exacto, y muchas gracias por invitarlo. Doris Vera dice, te amo Mauricio, gracias por su valorado comentario, lo necesitaba. Ana Cruces Gallego dice, saludos a mi alcaldesa Carolina Leitao de Peñalolén, la comuna más hermosa de todas. Los de Peña ahí con el corazón bien. Soy de Peña y qué guay. También representado. La futbolista, Muy bien representado. Muy bien representado. Levantó aquí. una polera y dijo, soy de Peña y qué guay. Absolutamente. Hoy ha estado muy interesante la conversación. Le quiero pedir a los dos que nos den me gusta porque hemos informado y queremos que ese es nuestro rol como medio de comunicación principalmente, ¿no es cierto? Es informar para que usted cuando vaya a votar el próximo 17 de diciembre tenga los elementos a mano para tomar una decisión informada. Es lo que buscamos, ciudadanos informados, ciudadanos críticos, reflexivos, pero que tengan la verdad por delante, ¿no? No solo eslogan, como decía la alcaldesa recién. Les pido a ambos que nos entreguen un último mensaje de un minuto y medio máximo, mirando a la cámara para que nosotros podamos subirlo a nuestras redes sociales. Dale, Mauricio, de su mensaje. Bueno, a las y los trabajadores, a los ciudadanos que viven día a día y esperan que este texto constitucional les mejore su día a día, porque lo que salga van a tener que seguir trabajando igual. Les digo, en contra. Este texto no garantiza absolutamente nada, al contrario, retrocede. Tú que eres trabajador y trabajadora, este texto no retrocede, no te vas a poder manifestar, no vas a poder denunciar tus irregularidades como lo estamos haciendo hoy día en los centros comerciales protestando por las irregularidades, por el tema de la mejora en la calidad de vida, no la mejora en lo absoluto. Vas a tener que seguir metiéndote la mano en el bolsillo, si no, arréglate como puedas, si no te mueres. No vas a poder comprar los medicamentos. Se van a seguir coludiendo. El tema de la educación gratuita, que es lo que esperábamos todos, porque todos tenemos derecho a educarnos, porque todos tenemos capacidades. ¿Por qué tenemos que pagarla, financiarla? Si esa es un rol del Estado. Aquí lo que busca este texto es que el que puede pagarla es el que va a tener mejores oportunidades en la vida. Y la gran mayoría de los chilenos vamos a seguir siendo estancados y abandonados por el mismo sector de siempre. Que este texto constitucional más bien fue hecho a la medida de una agenda política, de una agenda de un señor que pretende gobernar para unos poquitos y no para la gran mayoría. No para esa gran mayoría que se ha sacado la mugre año tras año con la esperanza de poder tener un texto que sea colectivo, que no gane ni uno ni el otro, colectivo, con amor, como Dios lo dice, señor Kass, como lo dice Dios, como se lo dice a usted, que usted va a la iglesia, que paga su diezmo. Ese Dios, usted no lo es, usted no es un buen cristiano. El llamado de los buenos cristianos somos los que luchamos por todos y todas, que ese sol brilla para todos, que esa lluvia cae para todos, no solamente para algunos a los que usted siempre ha intentado proteger y que fueron los que rechazaron el proyecto del cierre del comercio a las 19 horas y que por culpa de ese sector de la derecha que se adoctrinó, no hoy, siempre se ha adoctrinado para votar en contra de los beneficios de las y los trabajadores que generamos la riqueza de este país. Muchas gracias, Mauricio, que lo cuente, me gusta. Carolina. Alcaldesa, por favor. Bueno, primero decirle a todas las ciudadanas y ciudadanos que hay muchas razones para que este 17 de diciembre votemos en contra de esta propuesta de texto constitucional. ¿Cuáles las razones principales? Primero, que este es un texto que nos divide, porque fue escrito, nos divide profundamente, porque fue escrito por un sector un sector político de nuestra sociedad, no como hemos querido que la ciudadanía hoy día lo que quiere es que confluyamos en ideas para que avancemos, y esto no es este el ejemplo, digamos, para poder seguir en esa materia. Segunda cosa, junto con ser un texto que nos divide profundamente, es un texto que no solo retrocede, sino que además no nos va a dejar avanzar en materias fundamentales como derechos de las mujeres, como derechos laborales, como los derechos de niños, niñas y jóvenes. O sea, hay muchos derechos que se ven en riesgo y que se ven perjudicados. Por eso yo les quiero decir, este texto te perjudica a ti, a mí, a todos nos perjudica, incluso perjudica a aquellos que quisieran aprobarlo. Los va a perjudicar a ellos también porque queremos un país mejor y querer un país mejor significa ampliar nuestro horizonte a la diversidad, a modernizarnos, y este texto claramente no lo hace. Y como tercera cosa muy importante es que
Es importante cerrar este proceso. Aquí se han dicho muchas cosas. Yo creo que es importante cerrar este proceso para que avancemos. Cerrar el proceso. Aquí hay varios textos, dice, tuvimos ahora tenemos este otro. Está claro. La ciudadanía nos dijo claramente, primero, se rechaza un texto. Hoy día le queremos decir, vote en contra de otro texto que es un mal texto. Y por lo tanto lo que queremos decirles es que eso significa cerrar el proceso, pero para que avancemos. Y eso no es dar un mensaje equívoco, sino que al revés. Significa decirle a la ciudadanía, mire, para avanzar, con este texto no vamos a poder avanzar hacia ninguna parte de las cosas que tenemos que hacer y que tenemos que recuperar como sociedad, sanar algunas heridas, encontrarnos en temas que nos unen y buscar aquellas cosas que nos unen. Los temas de seguridad, los temas de infancia, los temas de mujeres, los temas de personas mayores, los temas de cuidado, son todas cosas que nos unen. Para avanzar en eso, tenemos que, obviamente, votar en contra de este texto que nos divide. Por eso vamos a votar en contra. Muy bien. Próximo 17 de diciembre, entonces, usted vote con conciencia y con mucha información, con los argumentos que hoy tanto Mauricio como la alcaldesa Carolina Leitao nos han entregado de manera contundente. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo.